El texto con el que vamos a comenzar está en Daniel capítulo 2, el versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En los mensajes anteriores hemos visto que Daniel es un profeta particular que no solo escribe para el momento en que está viviendo, unos 6 siglos antes de Cristo, sino hasta el propio tiempo del fin. Así que la visión que Daniel recibe en el capítulo 2 es un bosquejo de la historia de la humanidad. Es un bosquejo de los eventos que ocurrirían a través de reinos universales o mundiales y finalmente la fragmentación de los mismos que concluye con la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera parte del mensaje quiero mostrarles entonces el punto de partida de la visión de Daniel capítulo 2 hasta el momento de la culminación. Ustedes van a ver que al decirle, tú eres aquella cabeza de oro o tú eres la cabeza de oro de la estatua que sueña en el capítulo 2, lo que le está diciendo es en qué momento comienza el periodo profetizado en Daniel capítulo 2 o en el sueño que Nabucodonosor tuvo. ¿Cuál es el punto de partida? Babilonia. El reinado, el dominio del rey Nabucodonosor que comienza en el 605 antes de Cristo. Quiere decir 6 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Ahora, noten ustedes, si el punto de partida es este, ¿hasta dónde llega la profecía de Daniel? Bueno, veamos el siguiente pasaje en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora Daniel está concluyendo con la interpretación de la piedra que fue cortada no con mano y que vino y desmenuzó la estatua, es decir, simbolizando el desmoronamiento de los imperios, de los reinos de este mundo. Así que hasta aquí llega esta visión que Daniel revela y que parte 6 siglos antes de Cristo y concluye hasta la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un dato importante, amigos, es que con este bosquejo, lo que Daniel está diciéndonos de parte de Dios es que si hay alguien que conoce la historia de principio a fin, aún las cosas que aún no han sucedido, es precisamente el Dios del universo. Un Dios en quien Daniel confió, un Dios que guió la vida del propio Daniel y no solo la vida de individuos, también la vida, el futuro de las mismas naciones. En segundo lugar, cuando Daniel da la interpretación, dice algo muy importante en el versículo 11, Daniel 2:11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Daniel registra estas palabras tal como los sabios de Babilonia las habían expresado ante la impotencia, no saber lo que el rey había soñado y mucho menos el significado de lo que había soñado. El rey se molestó y los presionó tanto que estos sabios no tuvieron más opción que reconocer la impotencia, de reconocer el vacío o lo vacío que era su corazón o su religión. Ellos confiesan que el único que puede ayudarles es el Dios del cielo o los dioses del cielo. Y ellos dicen, cuya morada no es con la carne. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Que si hay un Dios todopoderoso en los cielos, pues es un Dios demasiado lejano. No está interesado en nosotros. Nosotros, la verdad es que no tenemos relación con Él. Ellos, ante su impotencia, están confesando precisamente este vacío que hay en su corazón. Su religión solo estaba siendo fingida. Le hacían creer a la sociedad que ellos tenían comunión con el Dios del universo, pero no era así. Ante esta impotencia no les quedó más opción que reconocerlo. En el versículo 28, cuando Daniel ahora le va a dar
la respuesta al misterio al rey Nabucodonosor, ahora le dice: pero hay un Dios en los cielos. Es enfática la manera como comienza la interpretación del sueño. Él dice: aquí no hay sabio, no hay mago que pueda entender, pero hay un Dios en el cielo, dice el texto claramente. Ese Dios al cual con impotencia los sabios se dirigieron, que no solamente es un Dios inalcanzable, sino desinteresado en los asuntos terrenales. Ahora, Daniel le dice: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y a continuación entonces comienza la interpretación de este sueño que el rey ha tenido. Ha mostrado ahora, amigos, un Dios cercano, un Dios interesado, no es un Dios distante. El tercer punto que quiero mostrarles en esta visión de Daniel es que la historia o el punto central, escuchen esto, el punto central de la profecía de Daniel 2 no es el destino de las naciones. El punto central es la soberanía de Dios. De principio a fin, siempre ha gobernado. En el versículo 21, Daniel, cuando recibe el significado del sueño y el sueño mismo, declara: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él reconoce la grandeza, la soberanía de Dios mismo. Y ahora, cuando se presenta ante el rey Nabucodonosor, le dice en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Lo que Daniel le está diciendo: por favor, no te olvides de quién has recibido el reino, el poder y el dominio. Lo has recibido de parte de aquel Dios que tus sabios creen que no solo es distante, sino desinteresado en nuestras necesidades. Él te ha dado dominio, te ha dado poder. Y el verso 38 agrega: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora, Daniel le recuerda entonces: todo lo que tienes es gracias a Dios. Él te ha dado dominio, y usa dos palabras clave que aparecen en Génesis 1, 27 y 28. 1:27, cuando Dios planea crear al hombre, y cuando lo hace, dice que le da dominio sobre las bestias del campo y sobre las aves de los cielos. Ahora, quiere decir, lo que el rey Nabucodonosor ha recibido es el plan que Dios tuvo desde el principio de la creación: darle dominio al hombre, pero no para que abusara de su poder, sino para que administrara correctamente lo que Dios le había confiado. Entonces, en el caso del rey Nabucodonosor, desafortunadamente, amigos, se rebeló contra el plan de Dios, no quiso reconocerlo. Y allí, en Daniel 4:25, la segunda parte le advierte que durante 7 tiempos estaría él desconectado de sus facultades, hasta, dice el texto, que reconozcas o conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Al final de la historia, el rey Nabucodonosor, en el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amigos, Dios no está interesado en dominar. Él tiene todo el poder. Dios no está interesado en demostrar que Él manda. Él es soberano. Él está interesado en tu corazón. Confiesa tu condición. Deja a un lado tu orgullo. Deja a un lado tus prejuicios. Y aprovecha este momento para decirle: Señor, toma el control de mi vida. Dirígeme. Inclinemos el rostro para pedírselo. Querido Padre, gracias, porque tu gran misericordia nos ha alcanzado. Aún alcanzó al rey Nabucodonosor, también nos alcanza a nosotros. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos y a usar tu palabra como una guía para nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.